Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado ¿A quién quieres engañar? Y subtitulado Cuando la virtud se convierte en disfraz. Se presentó casi como el hombre perfecto. Tiene 70 años y en su forma de hablar se nota que es profundamente creyente. Ha acumulado reconocimientos durante toda su vida y se siente satisfecho de cada uno de ellos. Ahora preside una asociación de la que yo jamás he oído hablar, aunque todo en ella parece sustentarse en la moral. Los estudios jurídicos, la institución, sus amistades, la familia. Es afable, benévolo y piadoso, pero ¿realmente lo es? ¿O solo interpreta ese papel? Se ha revestido de algo que roza lo sublime, siempre vinculado a la Iglesia, y presume de encarnar el bien, la verdad y la belleza. Y ahí está la cuestión. Con el tiempo llega a presidir una academia cuyos valores son precisamente esos. Moderado sí, pero también radical. ¿No te resulta todo esto muy sospechoso? Algo debe de haber cuando desde el primer momento él dio con absoluta claridad cuáles serían los derroteros de su vida. Sus cargos han sido extraordinarios. ¿Es posible que alguien se someta a un autoengaño tan profundo? ¿Puede una persona pretender regular el comportamiento individual y colectivo en torno al bien y al mal y a todos los deberes que eso implica? ¿Cómo llega alguien a tomarle el pulso moral a su entorno? A veces puede dar la impresión de ser un pobre de espíritu, pero no te equivoques. Su practicismo le recuerda que quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Buscó en las amistades o fue el ambiente que frecuentaba quien se las puso delante. Quizá un poco de todo. En definitiva, un hombre siempre vinculado a la derecha de este país, pero preocupado por las reglas de la democracia. Alguien que observa lo que hay y que tiene una idea clara de ello, que lo considera normal y que no ve injusticias en la sociedad en la que vive, o si las ve, la disculpa diciendo las cosas son como son. Y si a alguien le ha tocado sufrir injusticias, pues que la sufra. Puede parecer que carece de empatía, quizá porque llegó a la conclusión de voy a luchar por lo mío y los demás ya se apoyarán. Pero ante cualquier cuestión se aferra a la Constitución española y así nadie puede reprocharle nada. Todos son elogios para él. No obstante, también es posible que algo en su inclinación natural le dijera, ese es tu camino, síguelo. Entonces, ¿no hay nadie a quien engañar? O quizá ha intentado engañar a los demás y ha acabado engañándose a sí mismo. ¿Hay hipocresía en su vida? Yo le preguntaría directamente, ¿de qué vas? Y ahí lo tienes, reconocido por su sociedad y triunfando a pesar de todo. Dice que somos libres para vivir lo que queramos. Y sin embargo, ni él mismo ha sido libre para escoger su vida. Artículo de temática semejante, 286, gracias a los que me han auditado. El enlace y hasta la próxima reflexión.